La verdad que si llevamos solamente lo que el coro cantó, ya valió la pena haber venido. Porque si realmente Jesús es el general, Dios es el general que dirige nuestras vidas, no tenemos nada que temer. Pero tenemos que aprender justamente a confiar en el general y no querer boicotear las órdenes del general. Yo le agradezco al coro por esta maravillosa letra y ojalá que ellos que la cantaron sean los primeros en vivirla. Antes de empezar el tema de hoy, quiero agradecer a Rocío Rost, una nenita que se acercó ayer cuando terminé el tema y me dio algo que hizo, no sé si mientras yo estaba predicando, me escribió unos versiculitos, me pegó unas cositas muy lindas. Gracias, Rocío. Es una nena que quiere ser predicadora. Y yo sé que si sigue siendo sensible a la voz de Dios, siempre Dios va a tener algo que decir a través de ella. Y quiero agradecer también a todos los que estuvieron, los que hacen el soporte a la semana de oración, todos los que tienen que ver con audio, con video, con todo lo que yo sé que es una organización pesada esta. Y quiero agradecer también a los que hicieron la decoración. Ahí los veo. Y ayer me contaron un testimonio que realmente me impactó. Un testimonio que me confirmó que Dios está detrás de todo. Y si yo les contara cómo Dios utilizó a ciertas personas para darme ciertos mensajes para hoy, ustedes se quedarían con la boca abierta. Pero ellos me confirmaron algo que yo sabía en mi corazón, que Dios dirige y estaba dirigiendo cada cosa de las que vamos a hacer esta semana. Me dijeron que hay por un lado alguien que diagramaba, no sé, el programa, tenía el artista, vamos a decir, para el programa, y los que tenían la decoración por otro lado, y se reunieron porque tenía que ser el mismo tema. Y habían quedado solamente en una cosa, que iban a hacer, el tema iba a ser alrededor de un escudo. Y ambos se separaron, no sé por cuánto tiempo, días, no sé, a trabajar sobre algún escudo. Y dice que miraron cientos de escudos, cada uno por su lado. Y cuando se reunieron para ver qué había elegido cada uno por su lado, oh coincidencia, todos tenían el mismo escudo elegido. El escudo de la fe. Gracias por dejarse usar hasta la creatividad por Dios. Y les digo, esto para mí tiene mucho significado. Cuando yo lo vi, veníamos en el auto con Carlos y me dice, mirá el lema, a mí me impactó el escudo. Hay alguien que durante mucho tiempo que lo leí, impactó mi mente y mi pensamiento teológico, que era Martín Lutero. Entender realmente lo que Lutero quiso decir es clave para entender el Evangelio. Entender inclusive la respuesta de la Iglesia Popular a Lutero es también clave. Y esto es fuera del sermón, les voy a contar una anécdota. Siempre tengo un seminario justamente de pensamiento crítico y lo hice en muchas iglesias adventistas, donde digo, voy a definir la salvación y leo una definición de salvación y pregunto cuántos están de acuerdo con esta definición de salvación y me levantan todos la mano. Después digo, ¿quiénes no están de acuerdo? Generalmente hay 1, 2, 3 que no están de acuerdo. Entonces yo digo, la definición que acabo de leer es la definición del Concilio de Trento en contra de Lutero. O sea, a veces pensamos que tenemos claros los conceptos,
y tenemos a veces la esencia de la salvación, tenemos el concepto exactamente equivocado. Ojalá que Dios nos bendiga para entender lo que significa solo fe en esta semana. Ayer dejamos a Adán y Eva y a Dios tratando de restablecer la relación de fe con la humanidad. Siempre la humanidad se relacionó con Dios y el único camino para relacionarse con Dios es la fe. Desde el mismo comienzo y desde la misma creación, cuando el hombre cae, Dios tuvo que poner de nuevo revelarse de nuevo para que él tenga que tener una nueva orientación de su fe hacia la promesa de la salvación de Dios. Y entonces de ahí en más, toda la historia de la humanidad se dividió entre aquellos que tuvieron la fe como el camino para acercarse a Dios y aquellos que buscaron otra cosa, sin fe, poniendo las cosas en primer lugar, las cosas que se ven en primer lugar para llegar a Dios. Y entonces vamos a tener siempre en la Biblia dos formas de ver la vida. La forma correcta, que es a través de la fe, y la forma incorrecta, que es a través de cualquier otra cosa que no es fe. Y lo tenemos inmediatamente en Génesis, ahí con Caín y Abel. Caín y Abel, que cuando nace Caín, Adán y Eva creyeron que era el cumplimiento de la promesa de Dios, porque dice, hemos adquirido un varón, el Señor. Y creían que Caín era el Mesías prometido, que Caín era lo que Dios iba a mandar a la humanidad para salvarlos a ellos. Y por el otro lado nació Abel, que significa vanidad, nada. No tenían expectativas con Abel. Pobre Abel, el segundo. No tenían expectativas porque todas las expectativas ya las habían hecho con Caín. Y resulta ser que aquel que ellos tenían las expectativas fue el primer asesino. Y fue aquel que siguió también el camino equivocado para llegar a Dios. Creía en Dios desde el punto de vista de lo que es creer intelectualmente. Sabía que Dios existía, porque si no, no le hubiera traído ofrendas. Pero no hacía el camino para llegar a Dios, no era el de la fe. Era el camino que él decidía hacer. Él quería tener el control inclusive de la religión. En la religión Dios es el actor principal. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El hombre acepta a Dios. Donde no hay fe, el hombre no acepta a Dios, sino tiene su propio camino, su propia manera, sus propios conceptos de querer llegar a Dios. Pero finalmente lo que consigue siempre es tribulación, angustia, ansiedad, dolor, estrés, desadaptación a la realidad, etcétera, etcétera. Después tenemos a Noé y los antediluvianos. Y no voy a hablar de ellos porque no es el tema de hoy, pero aparece en Génesis el capítulo 11 una persona que tiene un paradigma de la fe. Un paradigma de la fe. Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y tenemos a Abraham sus Biblias en Génesis el capítulo 11. Y entonces nosotros siempre cuando hablamos de Abraham, nos acordamos de la declaración allá en Hebreos, el capítulo 11, que dice que por fe Abraham salió, sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Entonces a veces creemos que la fe es un salto al vacío donde nosotros no sabemos a dónde tenemos que ir. Pero yo les voy a leer un versículo que parecería contradecir al versículo de Hebreos 11. Dice el versículo 31 del capítulo 11, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Epa, ¿qué tiene de cosas? Hay una contradicción bíblica acá. Hebreos 11 dice que salió sin saber a dónde iba, y Génesis 11 dice que salió para ir a Canaán. No hay una contradicción. Cuando Dios te llama y Dios te revela algo a donde tú tienes que ir,
Él siempre te da la dirección y te da el camino y te dice dónde tienes que llegar. Lo que tú no sabes son las condiciones que vas a enfrentar en el viaje y en el lugar donde vas a ir. Por lo tanto, es lógico que Abraham no sabía a dónde iba. Las condiciones que iba a tener, él estaba asentado allá en Ur de los Caldeos, tenía su casita, ya la había pagado, ya había pagado el préstamo, había hecho todo, tenía todas las cuestiones habidas y por haber, tenía su carrito, tenía todo, tenía su parentela, tenía sus amigos, tenía todo. Y Dios le dice, tú tienes que salir y tienes que ir a Canaán. Porque Dios siempre da dirección. Dios siempre te dice a dónde tienes que llegar. Dios no te deja en la vida así andando por donde quieras sin rumbo y sin sentido. Él salió para ir a la tierra de Canaán. Lo que no sabía eran las condiciones que tenía en la tierra de Canaán. No sabía cómo iba a vivir en la tierra de Canaán. No sabía con quién se iba a encontrar en la tierra de Canaán. No sabía cómo iba a vivir en la tierra de Canaán. No sabía dónde iba a sacar agua en la tierra de Canaán. No sabía en qué casa iba a vivir en la tierra de Canaán. No sabía nada de Canaán. Solamente que Dios le dijo, hasta Canaán tienes que ir. Y la fe es algo, como dije ayer, cuando Dios revela algo, yo asimilo lo que revela y entonces ahora toda mi vida es en función de lo que Dios me revela. No es una obediencia puntual, sino que es una actitud de obediencia que hay. Se tienen que dar las tres condiciones. Muchos Dios se les revela y punto. Otros Dios se les revela y asimilan la revelación. Pero no viven en función de lo que es revelado. Y cuando no se dan las tres cosas, no hay fe. Porque el fe es el fundamento de todas las cosas que yo hago. De todo lo que espero de Dios. Es algo que está mucho más abajo. Es una cosa sólida, firme, que conduce y dirige toda mi vida. Y Abraham sale y dice acá que se queda en Harán. Evidentemente Harán debe haber estado lindo. Debe haber sido un lugar donde se les gustó ahí, pusieron las carpitas, asentaron ahí, se quedaron ahí, no siguieron. No vivió en función de lo que Dios le había dicho. Le dijo que vaya a Canaán y se quedó en Harán. Y en Harán perdió parte de su familia. Muchas veces Dios nos dice dónde tenemos que ir y nosotros hacemos altos en los caminos. Y en esos saltos que hacemos, perdemos parte de nuestra familia. Quizás tú has salido ya de Ur de los Caldeos, quizás has salido de Babilonia, pero ¿sabes qué? Y saliste para ir a Canaán, pero te has quedado en Harán. Te encontraste cómodo. Y en la comodidad, tú empiezas a creer que tú tienes el control. En la comodidad, tú empiezas a creer que tú tienes el control. Y aparece en Génesis el capítulo 12, donde los primeros versículos dicen lo siguiente. Empero, dice, Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y a ti daré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y te bendeciré a los que bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice, es como que Dios le reprocha, yo te dije que sigas y tú te quedaste acá. Yo te vuelvo a establecer, te vuelvo a dar mi promesa, vas a ser bendición. Y dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y nosotros somos parte de esa promesa, porque dice así, todas las familias de la tierra. Y yo soy parte de todas las familias de la tierra. En Abraham yo soy bendecido. En esa promesa estás tú y estoy yo. Esa bendición significaba que esa promesa que había habido Adán y Eva iba a ser factible a través de la simiente de Abraham. Y Abraham entendió lo que Dios le estaba diciendo. Dice, Abraham entendió que Dios le decía que Dios, él se iba a encargar de mandar a través de su simiente la salvación a este mundo. Es una declaración terrible. Y a veces nosotros hacemos los énfasis incorrectos. Cuando yo era chiquito me enseñaban, claro,
que Abraham iba a tener una nación grande y que iba a ser grande todo y que de ahí iba a salir nación. No, lo más importante es que de la simiente, ahí, prácticamente dice así, en el semen de Abraham estaba la semilla para el cual Dios iba a manifestar al mundo. Imagínense que Dios venga y les diga un mensaje así de específico a ustedes. Y yo quiero decirles que ustedes tienen que empezar, cuando ustedes están viviendo por fe, tienen que empezar a acostumbrarse que Dios les dé mensajes específicos a ustedes. Si Dios no te da mensajes específicos es porque quizás tu vida no es de fe. Dios se manifiesta en la mente que está abierta a la comunicación permanente de Dios. Dios te habla a través de miles de maneras. Y cuando Abraham escuchó la voz de Dios, la revelación de Dios, asimiló el concepto y ahora todas sus decisiones de la vida fueron a la luz de lo que Dios le había revelado. Y entonces salió de Harán para ir a Canaán. Y llegó a Canaán. Y cuando llegó a Canaán, después de haber asentado las tienditas, de haber ya construido, por así decirlo, ¿no? Construido su casita, etcétera, etcétera, vino hambre en Canaán. E inmediatamente de nuevo Abraham retrocede en su experiencia religiosa y dice, hay hambre, Dios me dijo que yo esté acá, pero evidentemente debe querer que yo quiera que tengo que ir a algún otro lado porque acá no hay comida, tengo que ir a otro lado. Y sacó a toda su familia y se los llevó a Egipto. Y cuando lo llegó a Egipto, ustedes lean después la historia, ahí casi pierde a su mujer. Porque el faraón se enamora de la mujer. Y él entonces tiene que mentir, tiene que angustiarse, tiene que estar ansioso, tiene que estar esto. Porque cuando tú te apartas del camino de la fe, siempre el resultado es la angustia, la ansiedad, la desesperación, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que inclusive el faraón le dice, vete de acá, porque en vez de ser bendición, Abraham en Egipto fue maldición. Y se volvió a Canaán. Y Dios igualmente le seguía revelando. Y en el capítulo ahí 14 lo vemos ahí que sale con un montón de siervos y derrota a un conglomerado de ejércitos paganos. Rescata a Lot, paz por Melquisedec, paga sus diezmos. Qué espectacular este Abraham que paga los diezmos. En esta época de crisis, allá en donde vivimos, que estamos todos tan desesperados por la crisis, claro. Acá estamos acostumbrados a las crisis, allá no. Y entonces todos temblamos por los diezmos. Hermano, Dios es el Dios del universo, es el Dios que es el dueño de todos los diezmos y de todo en esta tierra. Y decimos todo el mundo ahora, tenemos que ser como Abraham, pero ¿saben qué? Abraham cumplía, era un buen... Pero fíjense lo que pasa en el capítulo 15. En el capítulo 15. Después de estas cosas fue palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón en sobremanera grande. Abraham todavía seguía angustiado y ansioso. ¿Cómo es esto? Había salido de Ur de los Caldeos, se había quedado en Harán, había vuelto a Canaán, huyó a Egipto, derrotó a los enemigos de Dios, devolvió los diezmos, etc. Y estaba angustiado, estaba ansioso. Es típico de la vida cristiana promedio, sabemos que Dios existe, tenemos picos de fe, en alguna semana de oración, en algún momento específico, en algo que nos impacta. Pero después de esos picos de fe, inmediatamente caemos. Y huimos a Egipto ante las circunstancias adversas. Héroes de a rato y víctimas de la vida la mayor parte del tiempo. En algunos momentos somos capaces de dar testimonio de Dios, pero en otro momento estamos víctimas de todo lo que me pasa. Ay,
lo que me pasa, lo que pasa, que lo que pasa, lo que no me pasa. Y esto, te digo yo, hay muchas veces que vienen a la oficina y más o menos siempre las quejas son las mismas. Es estar concentrado en lo que me pasa y le quiero explicar lo que me pasa y empiezan porque me dijo, porque no me dijo, porque me pasó, porque no me pasó, porque tengo, porque no tengo, porque me saludan, porque no me saludan, porque me visitan, porque no me visitan, porque mi esposa, porque mi esposo, porque mi suegra, porque mi suegro, porque esto, porque lo demás acá. Todos concentrados en las circunstancias inmediatas de la vida. Nadie proyectado allá, a la eternidad, proyectado en otra dimensión de la existencia, más allá de lo que pasa. Es más, esperanzados de que alguien pueda decirles o sacarlos en una conversación de la situación que tienen. Y acá lo tenemos a Abraham, como todo cristiano promedio, que tuvo picos y valles, huidas a Egipto, paradas en Harán, etcétera, que de repente Dios se le tiene que manifestar, revelar y le dice a Abraham, ¿por qué estás ansioso? Yo soy. Y esas palabras tienen una trascendencia terrible en el idioma hebreo. Yo soy el que soy. Yo estoy más allá de todo. Controlo todo. La esencia misma del ser está en mí. Yo soy. Yo me estoy revelando a ti como tu escudo, tu protector, tu salvador. Aquí estoy, Abraham. ¿Cómo puedes estar ansioso? Y entonces Abraham le explica, porque siempre tenemos una explicación, siempre. No, lo que pasa, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Tú me dijiste que en mí serían benditas todas las familias de la tierra, que a partir de mi descendencia tú te ibas a manifestar salvando a la humanidad, y resulta ser que yo no tengo hijos, pero yo ya tengo el plan. El Damaseno Eliezer, que es un nacido en mi casa, él va a ser el que va a heredar, y que seguramente tú tienes un plan con él, donde a través de él tú vas a cumplir la promesa. Yo te lo pongo a Eliezer en tu camino. A veces pensamos que lo que Abraham tenía era meramente una cuestión de no tener hijos y estaba angustiado porque no tenía hijos. Evidentemente, ustedes saben que después de un año sin cuidarse, sin tener anticonceptivos ni ningún tipo de anticonceptivos, una pareja se considera que tiene problemas de fertilidad si está un año sin cuidarse y teniendo relaciones sexuales frecuentes y no tienen hijos. En aquel momento no había métodos anticonceptivos salvo la abstinencia. Y evidentemente Abraham y Sara no eran abstemios y estaban angustiados porque no pasaba nada, absolutamente nada, lo que respecta a la fertilidad de la pareja. Pero eso no era que lo angustiaba lo que significaba para la humanidad no tener un hijo. No había salvación. Estaban irremediablemente perdidos. Pero ¿saben qué? La salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. La salvación pertenece solo a Dios. El hombre no puede añadirle nada a la salvación de Dios. Absolutamente nada. Y Abraham estaba ansioso porque quería añadirle algo. Él quería de alguna forma solucionar el problema que era un problema de Dios, no de él. Y dijo más Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará este, sino saldrá de tus entrañas, sino será el que será heredero. Iba a ser por milagro. Tú tienes, Abraham, que estar convencido de que tú no puedes tener hijos, ni Sara puede tener hijos. Tienes que estar convencido, porque si no estás convencido de eso, tú no me vas a dar el crédito de la salvación a mí. Tú tienes que ser realmente, tienes que por los medios humanos ver que tú no puedes tener un hijo para que veas que el crédito y la gloria siempre es de Dios. Yo te voy a dar hijo. El hijo es de milagro, porque cuando Dios entra en tu vida, los milagros pertenecen a Dios.
Cuando nosotros estamos angustiados, ansiosos, deprimidos, tendemos a encerrarnos en nosotros y en nuestros propios pensamientos. Y evidentemente Abraham, por lo que viene más adelante, estaba encerrado con sus propios pensamientos. No podía ver más allá del techo de su carpa. Porque dice acá el versículo, y estas son palabras claves del versículo 5, y lo sacó afuera. Dios lo saca afuera, porque él estaba adentro, no podía ver más allá de lo que veía ahí adentro. Sus pensamientos lo consumían, la situación en que vivía lo tenía angustiado, no podía, estaba ansioso porque tenía miedo de lo que podía venir, o lo que no podía venir. Y entonces Dios le dice, lo saca afuera. Lo saca afuera y dijo, mira ahora los cielos. Mira ahora los cielos. Y todos aquellos que le enseñan a los niños, y cuando yo era chiquito decía, miraba y dice, había que contar las estrellas, empezaba uno, es imposible, y así iba a ser la descendencia. El punto no está si eran muchas estrellas o pocas estrellas, si la descendencia era ser mucha o poca, sino dónde tenía la mirada él. Le dijo, lo sacó afuera y le dijo, mira el cielo. Y cuando mira el cielo, ahí se da cuenta la dimensión de lo que había allá, que hay un Dios que está por encima de las estrellas, es un Dios que gobierna el universo, es un Dios todopoderoso que puede hacer lo que tú piensas que nadie puede hacer. Y lo sacó afuera. ¿Dónde está tu mirada? ¿Qué estás mirando tú? ¿En qué lugar te encuentras en la vida? ¿Estás metido adentro de tus propios pensamientos, de tus propias situaciones? De lo que eso que te consume la energía mental para tener el control de tu vida. Yo te voy a invitar hoy que salgas afuera. Ahora no, por favor, quédense acá que voy a terminar. Esta noche salgan y miren hacia arriba. Miren hacia arriba. Entiendan la dimensión exacta del universo y el Dios que dirige el universo. Porque cuando ustedes miren hacia arriba, Dios va a poder comunicarse con ustedes. Cuando ustedes miren hacia arriba, Dios va a poder revelárseles a ustedes. Mañana vamos a hablar un poquito más de eso. Y entonces, cuando lo saca afuera y le dijo, mira ahora los cielos, y Abraham se encuentra con los cielos, se encuentra con Dios, entiende que el problema de la salvación es un problema de Dios, es un milagro de Dios. La salvación viene por milagro y el poder y la misericordia de Dios, cuando ve que él tiene que depender pura y exclusivamente de Dios, que no tiene otra cosa que aferrarse a las promesas de Dios, que no tiene otra cosa que lo que Dios le dice, entonces él se aferra a Dios. Dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Creyó Abraham a Jehová y se lo contó por justicia. Y yo les digo algo, cuando nosotros hablamos de la palabra creer, creemos que estamos hablando de saber que algo existe. No está hablando de eso. Esos son nuestros pensamientos alterados por el pecado. Ahí dice la palabra gemín, la raíz em, que vamos a hablar mañana un poquitito más, que tiene que ver con una entrega confiada, total y permanente en lo que Dios está diciendo. No es que creyó puntualmente, sino que ahora la palabra da la impresión de que hay un cambio en la actitud y que la actitud de ahora de Abraham frente a Dios es una actitud firme, constante, de entregarse completamente confiado en lo que Dios le había revelado. Y entonces Dios ve esa actitud como perfecta.
y lo veo a Abraham como justo. Un minuto atrás estaba desconfiando de Dios, estaba ansioso, no sabía. Estaba diciendo, Dios, no haces nada. Un minuto después, Dios, cuando Él cambia su actitud, lo ve como un individuo justo. Porque ahora Él está aferrado a la promesa de Dios. Él sabe que la salvación pertenece a Jehová y se aferra completamente a lo que Dios puede hacer, no lo que a Él puede ser. Y eso es justicia, y eso es perfección. Hay muchos que confunden la palabra perfección. Muchos agobian con la palabra perfección. Piensan que la perfección es una cuestión de conductas aprendidas. Y entonces cuanto mejor conductas tenga, una sumatoria de conductas me lleva a la perfección. En la Biblia no es así. En la Biblia perfección es la actitud de completa confianza y entrega hacia el Dios que tiene la perfección. Donde yo reconozco mi imperfección para confiar en la perfección de Dios. Y esa actitud Dios la ve como perfecta. Claro, es más fácil lo otro, aunque es más angustiante, pero así todos podemos tener el control de las vidas de todos. Entonces yo controlo la vida del otro diciendo, tú tienes que ser perfecto haciendo esto, 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 esto. Le digo lo que hago yo, no le digo lo que no hago. Por lo tanto, el parámetro de perfección soy yo. Y entonces en vez de estar mirando a Dios, nos estamos mirando los unos a los otros. Y eso nos da control y nos da autoridad. En la Biblia el control lo tiene Dios, hermanos. Y cuando yo miro a Dios veo mi imperfección y lo único que puedo hacer es confiar en lo que Dios es. Porque es lo único confiable, porque Dios es ayer, hoy y mañana siempre igual. Amante, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y bondad. Pero, pasaron un tiempo, unos añitos, para que veamos que la religión es dinámica, no es algo logrado una vez y para siempre. Y llega el capítulo 16 y dice, Sara, mujer de Abraham, no le paría, seguía sin parir. El tiempo, factor tiempo. Y mañana vamos a ver un poquito cómo es el factor tiempo en la fe. Porque acuérdense que la fe es la certeza de lo que se espera. Por lo tanto, si yo espero, ahí el factor tiempo es vital para mantener la actitud. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sara a Abraham, ya ves que Jehová no me ha hecho estéril, te ruego que entres a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y acá lo meten a Dios en el asunto, porque nosotros somos especialistas para poder justificar el control que queremos tener de nuestra propia vida y decimos que Dios está en el medio. ¿Te das cuenta? Tenemos que evaluar esta situación, Abraham. Dios evidentemente quiere que hagamos otro camino, que hagamos esto y esto y esto para que podamos ser salvos. Porque si no viene el hijo Abraham, nosotros no vamos, ni nosotros ni todos los demás, ni a nadie va a ser salvo. Y tú sabes que si Agar tiene hijos, él va a ser un hijo mío, porque ella es mi esclava, y tú sabes que todo hijo que es a través de la esclava es un hijo para la ama. Si es hijo de la sierva, es hijo mío. Así que Abraham, Dios me está diciendo de alguna forma que tenemos que hacer el camino que todo el mundo hace cuando somos estériles. Y Abraham miró a Agar. Evidentemente Agar debe haber estado linda. Y atendió, dice la Biblia, el dicho de su mujer. Oh, hasta ese momento había estado viviendo en función de la promesa, en función de la revelación. Ahora, de nuevo, tiene la vista concentrada en la situación.
Y cuando nosotros concentramos la vista en las cosas, concentramos la vista en lo que se ve, no en lo que se ve por la fe, sino en lo que se ve con los ojos de acá, entonces inmediatamente nosotros queremos tomar el control, pero en vez de tomar el control, lo que hacemos es descontrolarnos. Porque todo aquel que quiere tener el control se descontrola. Es una ley en la vida eso. Si tú tienes un puesto de autoridad y quieres tener todo el control, te vas a descontrolar. Y vas a hacer cosas que van a ser irracionales. La consecuencia que siempre hay es ansiedad, angustia, estrés, enfermedad y muerte. Y lean después la historia. Porque lo único que trajo ese niño Ismael a la casa de Abraham fue alteraciones. Pobre Ismael. No es que él era la causa, sí, él en sí, sino que al ver cambiado, él ser el producto de la obra humana, de no la espera y confianza en Dios, lo único que se puede traer es que Dios no puede dirigir eso. Y hubo peleas, rencillas. Lean la historia. Hasta se tuvieron que ir de la casa, Agar y Ismael. Capítulo 17. Siendo Abraham de edad de 99 años, le apareció Jehová y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti. Y ahora ya entendemos el concepto de perfección, no tengo que explicarlo de nuevo. Se le aparece Dios y le dice: yo soy todopoderoso, aunque tengas 99 años, yo puedo sacar un hijo de donde no se puede sacar un hijo. Aunque tu esposa ya no esté ovulando más, yo puedo sacar un hijo de donde sea, porque soy el Dios que controla el universo, controlo la vida misma. Yo soy, de mí viene la vida. Dice: anda delante de mí, sé perfecto. Lo que le estaba diciendo, vuelve a ser como en el capítulo 15, donde tú vives en función de la promesa, donde tú tienes confianza plena en mí. No le estaba diciendo: sé perfecto, no te podés equivocar en nada. No le está diciendo eso. Porque Dios sabe que nosotros somos humanos y es que hasta que Él venga nosotros vamos a seguir equivocándonos. Pero sí que Él quiere de nosotros una actitud perfecta mientras somos transformados a su imagen y semejanza. Y cuando nosotros tenemos la actitud perfecta, entonces Dios puede hacer un pacto de pertenencia con nosotros. No voy a hablar de pacto ahora porque lo vamos a hablar el miércoles a la noche, donde es fe en un pacto de amor. Pero ese pacto hace que Dios sea mío y yo sea de Dios. Es un pacto de posesión mutua. Y Abraham creyó nuevamente. Abraham volvió a vivir en función de lo que Dios se le había revelado. Volvió a creer que Él era todopoderoso. Y tuvo su hijo. Y el hijo creció. Y el hijo se volvió adolescente. Y él se regocijaba en el hijo porque era el hijo de la promesa, era el hijo del milagro, era el hijo donde Dios le había prometido que la salvación iba a venir a través de él. Él podía ver en su hijo la salvación de Dios para el mundo. Y era feliz viendo la salvación de Dios. Y llegó el capítulo 22. Y este capítulo para mí, si me llego a emocionar, hermanos, no piensen que soy un sensiblero, porque cada vez que lo predico me toca las fibras más íntimas. Entender este capítulo es entender la esencia de lo que Dios es. Dice acá: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Qué terrible versículo.
El Dios trascendente baja ante la criatura humana, a la criatura que tiene una relación de fe perfecta en Él, y dice, yo voy a bajar y me voy a volver a revelar ante Abraham. Tú puedes tener esa experiencia. No, este pastor está medio místico, un misticón. No. Tienes que entrar en otra dimensión. Yo no soy místico. Y los que me conocen saben que no soy místico. Pero ¿saben qué? He entendido que hay otra dimensión que la que se ve, donde Dios habla, donde Dios viene. Y lo único, cuando el hombre es de fe, lo que hace el hombre es decir, heme aquí. Estoy siempre dispuesto a escuchar y a ver a Dios en mi vida. Ojalá que hoy puedas decirle a Dios, si Él está impactando tu mente, si Él está viendo que Dios te está hablando, tú puedas decir, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien tú amas. El amor es la disposición de hacer feliz a alguien, más allá de lo que ese alguien es. Vamos a hablar de eso unos días más adelante. Y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 mozos suyos, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Él tenía una revelación de Dios, aparentemente inclusive contraria a los designios de Dios. Porque la práctica de entregar a los hijos en ofrenda a los dioses era una práctica pagana. Pero ¿saben qué? Él no dudó porque conocía la voz de Dios. Él no dudó porque su mente entendía los mensajes de Dios. Él sabía que no era de Satanás, que no era un mensaje de algo que él estaba alucinando, nada. Él conocía a Dios, porque cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios, Él nos conoce y nosotros conocemos su voz. Asimiló esa revelación y ahora vivió en función de la revelación, más allá de que iba caminando con un dolor en el alma. Iba con su propio hijo y sabía dónde tenía que ofrecerlo. Y aunque él tuviera fe en Dios y sabía que Dios podía hasta levantarlo de los muertos, él igualmente es un proceso doloroso ir con un hijo hacia la muerte. Nosotros estamos preparados para enterrar, por el proceso natural de la vida, enterrar a los padres. Pero no estamos preparados para enterrar un hijo. Y yo veo acá, desde acá, gente que ha pasado por esta dolorosa experiencia. Me acuerdo de mi cuñado y mi cuñada, Horacio y Diana Torrizo. ¿Cómo se puede ir a un velorio de un hijo? Yo viví una experiencia que no la cuento mucho porque me cuesta manejar las emociones. Yo le he dicho a Dios que Él maneje mis emociones. Sé que Dios las creó. Antes a veces me preocupaba y le decía, Señor, por favor, te pido no emocionarme, te pido no emocionarme. Ahora digo, Señor, haz lo que quieras. Porque Dios hace que me emocione con la lógica inclusive de Dios mismo.
Pero cuando nosotros vivíamos acá y yo era médico en el sanatorio, una mañana recibo en mi consultorio una llamada. Y me dicen, Henry, Sheila se cayó en el pasto y no se puede levantar. Inmediatamente pensé, lo que tuvo es una fractura patológica. Algo ocurrió que es anormal, porque nadie por caerse en el pasto no puede levantarse. Le dije, tráiganla urgente al sanatorio. La traen a Sheila, la llevan a rayos X, sacan una placa. En la parte superior de la tibia tenía un tumor que le había comido todo el hueso. El hueso era como una cascarita de huevo, me acuerdo hasta el día de hoy, que llegaba hasta la zona misma del cartílago de crecimiento. Como padre y como médico se me revolvió el estómago. Rápidamente fui a uno de los consultorios de los traumatólogos y me dijo, Henry, este tumor nosotros hasta que no le pongamos nombre y apellido, no podemos decir si es bueno o si es malo. Tampoco podemos decirte que si fuera bueno y comió el cartílago de crecimiento, si va a quedar con un defecto para toda la vida. Pero tenemos que, urgente, hacer una cirugía. Y necesitamos, para hacerla, sea lo que sea, hueso. Alguien que done algo, que done hueso. Y tiene que ser un familiar o tenemos que recurrir a un banco y eso va a durar días, el procedimiento, etcétera, etcétera. Yo estaba ahí y le dije, yo voy a dar. Yo voy a entregar lo que tengo para que ella pueda salir. Aunque sea malo el tumor, no me importa. O sea, yo no iba más allá. Es la cuestión, había que dar hueso, yo lo doy. Porque el padre está dispuesto a dar la vida por los hijos. No dar la vida del hijo. Y hasta el día de hoy me acuerdo que íbamos los dos, más allá de las comparaciones, porque yo me lo imagino a Abraham caminando hacia el monte Moria con su hijo para llevarlo a la muerte, y los dos con la incertidumbre de lo que iba a pasar, nos sacaron a los dos en camilla, llevándonos. A la sala de cirugía. ¿Saben lo que es? Que te lleven a una sala para sacarte algo, para ponérselo en tu hijo. Salimos de cirugía. Nunca me voy a olvidar, en las 3 de la mañana estábamos los dos, cama con cama, sí. Había una mesita ahí de luz en el medio. Y Sheila con 4 años sabía que algo raro pasaba. Sabía que su vida estaba corriendo peligro, yo no sé cómo, pero ella en su mente, porque me dijo, papá, que no me puedo dormir. Quiero que me des la mano. Llamé a la enfermera. Le dije, ¿nos pueden correr las camas, por favor? Me acuerdo que nos dormimos los dos de la mano. Yo estaba con miedo. Ella estaba con miedo. Un padre que estaba dispuesto a dar lo que sea para que la hija viva. Gracias a Dios el tumor fue benigno.
Gracias a Dios llegó a 1 milímetro del cartílago de crecimiento. Y hoy Sheila le pido que no se ponga tacos para que no me pase. Pero no es fácil caminar con tu hijo hacia una posible muerte. Y yo lo entiendo, Abraham, más allá de todo lo que esto es totalmente, lo de Abraham es una experiencia totalmente mucho más trascendente que la mía. Pero cada vez que leo eso yo me acuerdo de mi experiencia, de lo que yo estuve dispuesto a dar por mi hija. Y en esta experiencia no solamente estaba Abraham dispuesto a dar por Dios, sino que en esta experiencia Dios estaba mostrando lo que él estaba dispuesto a dar por sus hijos. El tercer día alzó Abraham sus ojos, versículo 4, y vio del lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos. Volveremos a vosotros. Adoraremos y volveremos. Lo dijo en plural, él sabía, estaba convencido, sabía que el que Dios promete cumple. No sé qué va a pasar, yo no llevo el cordero, pero vamos a volver, los dos vamos a volver, porque dice Hebreos, el capítulo 11, que él tenía ya el pleno conocimiento que si Dios le dijo algo, él podía resucitar de los muertos a su hijo. Él ahora había entendido lo que significaba la fe. Él ya no dudaba, él ya estaba viviendo por convicción total de que Dios es Dios. Dios está en el lugar que se merece cuando está en el primer lugar. Esto no es una cuestión de que si Abraham obedeció o no obedeció, no. Abraham tuvo fe y esa fe motivó todas sus acciones. Porque tú puedes obedecer, pero obedecer por miedo. Y si tu obediencia no proviene de la fe, es pecado, por más de que obedezcas. Es mucho más allá de obedecer o no obedecer. Es justamente tener la actitud ante Dios, la actitud correcta para vivir en función de lo que Dios te muestra. Por amor a Dios y porque saber que Dios es Dios y tiene la capacidad y es todopoderoso para hacer lo que Él quiere, como quiere, en el lugar que quiere. Y especialmente que Dios es el que salva. No hay nada que tú puedes hacer que puede salvarte. Ni puedes agregarle nada a lo que Dios hace. Solamente tener la actitud correcta frente al Dios que hace. Y entonces acá lo vemos a Isaac. Isaac habló a su padre y le dijo: Padre mío, y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Como Dios y Jesús, que fueron juntos hasta el Calvario. Aunque Jesús no lo podía ver al Padre y se sentía cada vez más desamparado, ahí también en el Calvario Dios murió junto con su Hijo. Ellos iban juntos y acá tenemos la fe de Isaac. Y ojalá que nuestros hijos puedan captar qué es vivir por fe a partir de nosotros. Porque él también se dio cuenta que algo raro pasaba. Estaba todo, pero no estaba el cordero que simbolizaba lo que Dios, la provisión que Dios hacía para la salvación de la humanidad. No está el cordero. Tranquilo, Dios proveerá el cordero. Dios provee el cordero, hermanos. Dios provee el cordero. Dios provee la salvación. Dios regala la salvación. Dios ofrece la salvación. Es un don totalmente gratuito. Y la palabra esa proveerá me impacta, porque es ver por anticipado. Dios estaba viendo por anticipado ya quién iba a ser el cordero. Abraham tenía convencimiento que Dios sabía. Él no sabía cómo ni qué iba a pasar, porque Dios no tiene por qué tener todas las variables bajo control de tu vida y tener la explicación de todas las cosas que te pasan. No busques explicación, porque si buscas explicación te vas a confundir más y te vas a quedar metido en medio de las situaciones de la vida. Tú lo único que debes saber es que Dios ve por anticipado. Dios sabe lo que hace. Dios tiene todo provisto. Ha visto ya lo que va a suceder.
Y llegó el momento donde Isaac mismo se dio cuenta que tenía que él ser el cordero. Y entonces él se puso voluntariamente ahí, en el altar. Y cuando entonces el ángel de Jehová, cuando él alzó el cuchillo para degollar a su hijo, el ángel de Jehová dio voz del cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió de nuevo: heme aquí. Otra vez la sensibilidad, en el momento más doloroso de su vida, en el momento más crítico de su vida, en el momento donde él podía estar dudando de Dios, él vuelve a escuchar la voz de Dios, porque él estaba en continua conexión con Dios. Dios no puede hablarte si no estás en conexión de fe con Él. Y vuelve la voz de Dios y él de nuevo la misma respuesta: heme aquí. Y entonces le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, que yo conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. La palabra temor en la Biblia no es miedo. La palabra temor a Jehová significa que yo le doy a Dios el lugar que se merece, que es el primero. Le dice: mira, no hagas nada, porque yo entiendo que tú me tienes en primer lugar. Tú ya no dudas, tú ya tienes la conexión vital, el fundamento para seguir adelante solamente por fe. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por su cuerno. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hasta hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y acá está el culmine de la historia. En el momento que él no va a sacrificar a su hijo, inmediatamente Dios provee el cordero. Inmediatamente Dios pone la solución al alcance de las manos de Abraham y de Isaac. Inmediatamente Dios, que ya tenía por anticipado lo del cordero, pone el cordero en manos de Abraham y de Isaac. La salvación es confiar en algo externo a nosotros que trasciende todas las circunstancias, provisto por un Dios que no cambia, que es estable y desea lo mejor para el hombre. Ahí en el monte Moria, Abraham no perdió a su hijo sobre el monte Moria. Por el contrario, en el símbolo del carnero enredado en el zarzal, Dios ofreció generosamente a su propio hijo. Muchos años después, enfrente de ese mismo monte, Dios estaba dando a su único hijo por amor de todos nosotros. ¿Vives en función de eso? ¿Vives en función de lo que Dios ha provisto? Abraham tuvo que mirar por fe lo que Dios iba a proveer en el monte Gólgota, en el monte Calvario. Nosotros tenemos que mirar por fe lo que Dios consumó en el monte Calvario, en Cristo Jesús. Pero Dios tiene muchas más promesas para que sepamos que hay un día que va a venir a rescatar a aquellos que tengan fe, para vivir por siempre con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero tienes que vivir en función de la promesa, vivir en función de lo que pasó en el monte Calvario, en función de la promesa que Dios tiene para nosotros. ¿Crees esto? Yo lo que te voy a pedir hoy no vamos a hacer un llamado ni nada, pero estoy profundamente impresionado por Dios para que tengamos una oración, para que nos comuniquemos con Dios, agradeciéndole la provisión que Él hizo por nosotros. Pero va a ser una oración distinta. Yo le voy a pedir a los que desean y quieren que nos arrodillemos, porque es demasiado grande lo que Dios hizo para que nos quedemos así sentados, medio dormidos en el banco. Que nos arrodillemos y estemos frente al mismo Dios para agradecer lo que Él hizo.
Padre nuestro que estás en los cielos, estamos ante tu presencia arrodillados, porque no sabemos cómo de alguna forma expresar nuestra sumisión completa a tu plan. Queremos estar en silencio, Señor, aunque sea unos segundos, para que tú nos hables a nuestra mente. Gracias, Señor, porque en el silencio tú nos hablas. Queremos confiar en ti. Queremos abandonar todo intento de perfeccionar tu salvación. Tu salvación es perfecta, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por eso. Pero ayúdanos a tener la fe para vivir en una dimensión de salvación. Que nuestra mente pueda ser impactada por tu Espíritu para entender tu amor, lo que tú entregaste en el Monte Calvario. Perdónanos por acostumbrarnos a jugar a ser religiosos. Deseamos ser religiosos auténticos, o sea, tener una relación vital de fe contigo. Que tú puedas manifestarte a través de nosotros al mundo y que podamos ser portavoces de tus bendiciones y de tus promesas. En Jesús lo pedimos. Amén.